Hola, bienvenidos una vez más a este canal Freaky Trek, donde en esta ocasión vamos a hacer un top 10 de novelas de vampiros. En mi vídeo anterior hice un top 10 de novelas de terror y ya comentaba que algunas novelas clásicas, como por ejemplo Drácula de Bram Stoker, no iba a estar en ese top 10, y tampoco novelas de vampiros, a pesar de que es un género que me gusta mucho, simplemente porque pues las novelas de vampiros, aunque me encantan, no me dan mucho miedo, pero aún así me siguen gustando mucho. Y es por eso que, para desfacer ese entuerto, he decidido hacer este nuevo top 10, en este caso dedicado exclusivamente a las novelas de género vampírico, que sé que también a muchos de los que me sigáis en este canal probablemente también os atraigan. Así que, sin más dilación, vamos a empezar, eso sí, advirtiendo de entrada, pues bueno, que como todos los tops, y como ya dije en la anterior, es un top muy personal, ¿de acuerdo? No estoy hablando de que sean las mejores novelas de vampiros de la historia, sino las que a mí o más me han gustado, más me han marcado, por algún motivo, pues me han resultado más interesantes. He intentado en este top hacer una variedad de autores diferentes, no repetir autores, y también seleccionar algunas novelas que a lo mejor no sean tan conocidas y que os puedan suponer un descubrimiento. Que traten también el tema vampírico desde algún ángulo original, que no sea el tópico del mito del vampiro de siempre, ¿no? Ese vampiro decimonónico con capa o vampiro romántico. No, he intentado poner novelas que, pues bueno, nos puedan dar una visión diferente del vampiro. Así que, diciendo esto, vamos a empezar con ese top. En el número 10, el número 10 del top, tenemos Lestat, el vampiro de Anne Rice. ¿De acuerdo? Lestat el vampiro, que es la segunda parte de una trilogía formada por Entrevista con el vampiro y La reina de los condenados. Esta sería la novela que forma la parte intermedia de esa trilogía, que empezó Entrevista con el vampiro, que probablemente es una novela que vamos, suene mucho, aunque solo sea por la versión cinematográfica protagonizada por Tom Cruise y Brad Pitt. De acuerdo, con Tom Cruise en el papel de Lestat. Son, aunque sea una trilogía, son novelas que se pueden leer independientemente, sobre todo la primera y la segunda. La tercera está más relacionada, y yo he elegido esta porque me gustó más que la primera. A mí la primera me dejó un poco frío. No es Anne Rice una escritora que a mí me entusiasme especialmente, su forma de escribir tampoco me entusiasma, es un poco pues, ambicada o engolada, podríamos decir. Pero bueno, esta novela yo creo que sí que está bien, sí que me gustó, y aunque solo sea por esa popularidad, pues merece estar en este top, en esta posición. Como todos sabéis, la novela Entrevista con el vampiro trata de, pues, como su título indica, un vampiro que decide conceder una entrevista para contar su vida y hacer público ante el mundo la existencia de los vampiros. En ese vampiro, que se llama Luis, que fue interpretado por Brad Pitt, conoce a otro vampiro, que es Lestat, que es el vampiro interpretado por Tom Cruise, que es el que le convierte al vampirismo, y digamos que mientras que Luis es un vampiro que pues un poco reniega de su condición, de tener que matar, de todas las consecuencias que ello trae, Lestat no, Lestat es un vampiro que abraza la condición vampírica y todas las posibilidades de hedonismo que conllevan. Ese personaje de Lestat, que es el más interesante, el que se hizo más popular a raíz de la primera novela, en esta segunda ya adquiere protagonismo absoluto. Lestat se supone que cuando despierta después de un letargo en el que ha estado sumido durante unos cuantos años, se encuentra con que la entrevista que concedió Luis a publicar en forma de libro es un éxito, lo lee, le disgusta mucho y entonces decide ofrecer su propia versión, que es la que nos cuenta en este libro, su vida desde que se convirtió en vampiro y conoció a Luis, y bueno, todos los hechos que han ido sucediendo hasta enlazar con los de la primera novela. Para mí es mucho más interesante porque el personaje es mucho más complejo, mucho más rico, y bueno, pues es una novela más divertida y entretenida que la primera. Entonces, Anne Rice está del vampiro, para mí
está bien, pero no merece estar más allá de este puesto número 10, porque hay otras novelas, hay otra novela ambientada en la misma época, en la Luisiana y la Nueva Orleans del siglo XIX, que es una ambientación, pues bueno, muy interesante para el tema del vampiro, pero que me parece que está mejor que esta y que está en un puesto más adelante que ya veremos, ¿de acuerdo? Puesto número 10, Lestat, el vampiro. Puesto número 9, Sed de sangre, de Robert McCammon, o McCammon, o quieres llamarlo, Sed de sangre, Robert McCammon, que es un autor muy interesante de terror, y del cual esta es una de sus primeras novelas, una novela un poco primeriza, por lo cual, pues bueno, nunca ha estado muy bien considerada y tampoco por el propio autor, que un poco la minusvalora un poquito considerándola una obra primeriza, pero a mí me gustó mucho. Es una obra que transcurre en Los Ángeles en la actualidad y me gustó mucho por el escenario que plantea, y es una ciudad de Los Ángeles que es arrasada por una monumental tormenta de arena provocada por los propios vampiros para aislar a la ciudad del resto del mundo y así poder campar a sus anchas y alimentarse de la gente que allí vive. Y a mí ese escenario casi posapocalíptico de ese Los Ángeles, pues eso, lleno de arena, convertido en un desierto, donde sus habitantes prácticamente no pueden huir, tienen que refugiarse de los vampiros que los cazan, me resultó muy, muy interesante. Robert McCammon es un autor que luego siguió, ya digo que esta es una novela primeriza, así nota, de acuerdo, aún así es una novela muy entretenida, pero luego siguió mejorando, escribiendo novelas, como por ejemplo Mar y Terror, por aquí, Mar y Terror, Robert McCammon, ¿de acuerdo? Ganó también, creo que el premio Mundial de Fantasía o el premio Bram Stoker, uno de estos. Otras novelas como El canto del cisne, que también es muy conocida, también ganó el premio Mundial de Fantasía, Los senderos del terror. Bueno, tienen novelas muy buenas, incluso una continuación de La casa Usher de Edgar Allan Poe, ¿no? La caída de Usher, pues que es una novela muy interesante. Y dices, ¿cómo se puede alguien atrever a hacer una continuación de Poe? Pues bueno, McCammon lo hizo y lo hizo muy bien. Así que en el puesto número 9, Sed de sangre, de Robert McCammon. En el puesto número 8, El año de Drácula, de Kim Newman. El año de Drácula, de Kim Newman, ¿de acuerdo? Una novela que yo la he traído por lo original, porque es una ucronía. ¿Qué es una ucronía? Es un género de la ciencia ficción que consiste en fabular acerca de qué hubiera pasado si determinado acontecimiento histórico hubiera sucedido de otra manera. Para que nos entendáis, pues qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hubiera pasado si JFK no hubiera sido asesinado? ¿Qué hubiera pasado si, pues por ejemplo, el sur hubiera ganado la guerra de secesión en los Estados Unidos? ¿Qué hubiera pasado si Franco hubiera perdido la guerra civil y la hubieran ganado los republicanos? Bueno, pues fabular a partir de ahí cómo hubiera sido la historia. Es un concepto que los fans de Marvel seguramente ya conocen y entienden muy bien gracias a esa serie que se titulaba What If, que precisamente significa eso. ¿Qué pasaría si? Entonces, aquí en el año de Drácula, de Kim Newman, se fabula sobre qué hubiera pasado si Drácula, el Drácula original de Bram Stoker, no hubiera sido derrotado por Van Helsing y sus compañeros, sino que los hubiera derrotado y Drácula hubiera triunfado. Hubiera triunfado, se hubiera instalado en Londres, victoriano, de 1885, y llegase incluso a alcanzar el trono, convirtiendo a la reina Victoria al vampirismo, casándose con ella y estableciendo una dinastía de vampiros que gobiernan en Inglaterra. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, pues hace todo una fabulación donde tenemos un nuevo siglo XIX lleno de vampiros que están en la élite del poder y se alimentan de los humanos. Se suceden diversas tramas, algunas que están relacionadas con la historia. Por ejemplo, hay una de las partes de la trama que tiene que ver con un asesino que pulula por ese Londres de 1880 y algo, destripando vampiros, asesinándolos por las calles venenosas y que es conocido como Cuchillo de Plata.
y que es una clara referencia a Jack el Destripador. Bueno, pues aunque solo sea por ese escenario, yo he traído esta novela que es muy interesante y que tuvo una continuación que es también muy interesante, casi incluso mejor que la primera, que es El Sanguinario Barón Rojo, ¿de acuerdo? También de King Newman, donde se prosigue con esa fabulación y nos cuenta, bueno, pues la situación en una Europa donde el vampirismo ya se ha extendido por toda Europa, en todas las naciones se han creado élites de vampiros en el poder y las naciones se encaminan hacia una guerra a nivel global que va a ser el equivalente de la Primera Guerra Mundial en nuestra historia, pero en este caso entre élites de vampiros. Esto de las ucronías plantea escenarios muy interesantes y hay más dentro del género vampírico. El hecho de poner yo a Kim Newman en el puesto número 8 ha hecho que se quedara fuera otra novela, pero que la quiero mencionar, que es El Imperio del Miedo, de Brian Stableford, ¿de acuerdo? Que también es muy interesante, publicada por Martínez Roca, y en la cual también se plantea otra ucronía, donde los vampiros también alcanzaron el poder, solamente que esta vez en el siglo XVI en Inglaterra, ¿no? Incluso, pues bueno, llegando a las colonias de ultramar de los ingleses y extenderse por todo el mundo. Es una novela también muy interesante, llena de aventuras, donde pues incluso se incluye un viaje al corazón del África por un grupo de personas que quieren buscar un remedio para acabar con los vampiros. Hay piratas, hay enfrentamientos, novela también muy interesante, El Imperio del Miedo. Seguimos. Puesto número 7. 7 en nuestro listado de vampiros. La Estaca, de Richard Laymon. Richard Laymon es un autor, es uno de los principales representantes de una corriente que se suele conocer como el gruesome horror, el horror extremo, porque suele incluir escenas muy gore, muy sangrientas en sus novelas, pero a la vez es un autor muy divertido, es un autor que yo relaciono mucho con, por ejemplo, James Herbert, del que hablé en mi top 10. Ese tipo de autores, un poco que yo decía pulp, porque escribe novelas de estas de bolsillo, de kiosco, de papel de barato, dirigidas a un público amplio, un público pues eso, muy popular y donde pues bueno abundan las escenas pues muy sangrientas, muy impactantes, muy excesivas. Richard Laymon es ese tipo de autor, pero es un autor muy popular, al igual que James Herbert en el Reino Unido. Bueno, allí era también de los más apreciados en cualquier kiosco, en cualquier librería, tenía estanterías llenas de libros de Richard Laymon, un autor muy interesante. Saltó a la fama con su primera novela, El Sótano, que es brutal. Podría haber estado perfectamente en ese top 10 de mejores novelas de terror. Pero bueno, no lo puse porque también me reservaba esta para ponerla en este top. La Estaca. Una novela muy original de vampiros donde, bueno, pues lo original es que casi no hay vampiros, ¿de acuerdo? Y por lo menos no vampiros a ese estilo que nosotros los conocemos. En la estaca, pues bueno, habla de un grupo de personajes que encuentran un personaje, encuentran a alguien en estado casi, pues eso, de hibernación, esperando a resucitar, y que están convencidos o piensan que puede ser un vampiro. Y entonces se les plantea la duda de qué hacer. Acabar con él, matarlo al estilo tradicional de los vampiros, eh, y si no es un vampiro de verdad, estarían cometiendo un asesinato. Bueno, a partir de ahí se crean una serie de situaciones muy tensas, entran estos personajes en una paranoia pero brutal y el libro crea una tensión casi inaguantable y todo gira en torno a eso, es decir, a la decisión que tienen que tomar, la decisión que finalmente toman y las consecuencias que acarrean esa decisión. Os aseguro que es un libro que os va a sorprender y os va a gustar. Y además tiene un final que realmente es para quitarse el sombrero. La Estaca de Richard Laymon. Tiene otra novela también de vampiros muy buena, El gran espectáculo del vampiro, que ganó el premio Bram Stoker, también muy recomendable. Y Richard Laymon, bueno, pues cualquier novela de las suyas, yo recomiendo pues Sangre en el bosque, Apagadas están las luces, también con el tema del cine como telón de fondo, o por ejemplo Lluvia Negra, que es muy divertida. Richard Laymon, un autor a seguir, a tener en cuenta. Con el puesto número 6, en el puesto número 6, La luz al final del túnel, ¿de acuerdo? De John Steele y Craig Spector. La luz al final del túnel, publicada también por Martínez Roca, que fue una editorial que, bueno, publicó muy buen terror,
en los años 80. Sí podéis encontrar muchos de estos. Estos libros a veces pues no están en las librerías habituales, pero sí que todavía se los puede encontrar en librerías de viejo, de segunda mano o en ferias de libro de ocasión. Entonces, os quiero recomendar para que estéis pendientes y si los veis, no los dejéis escapar. Esta es una novela buenísima, transcurre en Nueva York actual, donde en un determinado momento se produce, como podéis ver aquí en la portada, en un vagón del metro de Nueva York, una sangrienta matanza, ¿de acuerdo?, donde la policía está convencida que se trata de un asesino en serie, pero hay un grupo de personajes, procedencias muy diversas que han tenido unas experiencias muy relacionadas con el tema vampírico, entre ellos, pues bueno, un superviviente de, del holocausto, también hay pues alguien que ha perdido a su pareja, bueno, diversos personajes que llegan a la conclusión de que lo que hay ahí no es un asesino en serie, sino que es algo mucho más terrorífico y mucho más peligroso y emprenden un viaje por ese submundo de Nueva York, por esos túneles del metro, para combatir a ese posible vampiro o vampiros que estén habitando ahí. Una novela llena de tensión, muy emocionante, muy entretenida y bueno, que por eso merece estar. A mí me gustó muchísimo y yo os digo que no he podido volver a entrar en un tren o en un vagón de metro sin que me vengan a la mente algunas de las imágenes de este libro. ¿De acuerdo? La luz al final del túnel. Y entramos ya en el top 5, lo mejor de lo mejor. Y en el top 5, pues ya tenemos, evidentemente, a El Drácula de Bram Stoker. La novela pues, más importante del tema de vampiros, la novela seminal, la que dio lugar a todo lo demás, la que estableció la mitología del vampiro. Y pues diréis, y, hombre, y siendo una novela tan importante y siendo una novela tan... pues ¿cómo no la pones en el top número 1? Pues bueno, no la pongo en el top número 1 porque reconociendo su importancia dentro de la literatura de vampiros, para mí no es la mejor novela de vampiros. Sí que es la más importante, que es distinto, pero no es la mejor. Es la más importante porque estableció, pues eso, toda la mitología del vampirismo, aunque Bram Stoker, pues no, actor irlandés, ¿vale?, no partió de cero. Bram Stoker se basó en gran medida en un cuento anterior escrito por John Polidori, que era el médico de Lord Byron, y es un cuento que inventó durante esa famosa reunión en Villa Diodati, donde estaban Lord Byron, estaban el poeta Shelley, su mujer Mary Shelley, el médico John Polidori, y decidieron hacer una especie de competición a ver quién creaba el cuento más terrorífico, durante una noche tormentosa en que no podían salir de la villa. Shelley y Byron no crearon nada, pero Mary Shelley creó el cuento que dio lugar posteriormente a su libro Frankenstein o el moderno Prometeo. Y Polidori creó un cuento que se titulaba El vampiro, en el cual se basó Bram Stoker en gran medida para crear luego su Drácula. En eso y en pues, las historias que contaba, por ejemplo, el padre Agustín Calmet, por toda Europa, hablando de casos de vampirismo y demás. Drácula, novela importantísima. Además, esta es una edición a la cual yo tengo otras ediciones más nuevas, ilustradas, muy bonitas, en tapadura, pero he traído esta aquí porque le tengo mucho cariño. Le tengo mucho cariño, es una edición de Bruguera antigua, donde podéis ver que sale Bela Lugosi en la portada, ¿de acuerdo? Y además, una cosa que también es muy interesante y es que incluye un primer capítulo titulado El invitado de Drácula, que no se incluyó en la primera edición y se incluyó en algunas posteriores, y que no aparece este capítulo en todas las ediciones de Drácula. Por eso, cuando vayáis a buscar una edición de Drácula, es interesante que os fijéis si aparece ese primer capítulo, El invitado de Drácula, ¿de acuerdo? Y, como digo, es una novela importantísima. Para mí no es la mejor por una particularidad, y es que todos los que no hayáis leído la novela, que sepáis que no es una novela escrita al modo narrativo tradicional, sino que es lo que se llama una novela epistolar. Es un libro que está compuesto por extractos de diarios y de cartas que los personajes se van escribiendo, o sea, diarios que los personajes van escribiendo o cartas que se van dirigiendo los unos a los otros. A mí esa estructura, que para algunas cosas está muy bien, a mí a ratos, porque es una novela larga, se me hace un poco cansina, me fatiga un poco, ¿no? Entonces prefiero novelas con una narrativa más lineal que esa narrativa tipo epistolar. Pues, por ejemplo, en la novela, pues empieza
pues eso, diarios de Jonathan Harker, continuación del diario de Jonathan Harker, después sigue con otra entrada que es pues el diario de Mina Harker, carta de la señorita Mina Murray a la señorita Lucy Westenra, diario del Dr. Seward, es decir, extractos de varios diarios y cartas, y eso hace, pues bueno, que tenga esa estructura tan particular. En cualquier caso, es una novela fundamental y que si estáis interesados en el tema de los vampiros, hay que leer, ¿de acuerdo? Y sobre todo hay que leer también para daros cuenta de que esa versión que hizo Coppola del Drácula, que llamó Drácula de Bram Stoker, pues no es tan fiel a la novela como pretende. Sí que tiene muchas cosas de la novela, pero ese trasfondo romántico, con ese prólogo en el que Drácula pierde a su amada y ese he cruzado océanos de tiempo para encontrarte, no, ese trasfondo no está en la novela original. El Drácula de la novela original es el mal absoluto, y quiere hacerse con Mina Harker no porque la ame, no porque sea la reencarnación de su antigua novia, sino simplemente para poseerla y para pervertirla y atraerla al lado del mal, porque lo que le gusta a Drácula es convertir el bien en mal. ¿De acuerdo? Leedla y así os daréis cuenta de todo eso. Puesto número 5, Drácula. Puesto número 4. Ya estamos aquí acercándonos a lo más interesante. En el puesto número 4, El misterio de Salem Slot de Stephen King. ¿De acuerdo? Una de las mejores novelas de vampiros, una de las novelas que lanzó a la fama a su autor, junto con El Resplandor, de la que ya hablé en el otro top. Y bueno, en esta Stephen King hace una cosa muy inteligente y es coger todo pues lo clásico de las novelas clásicas de vampiros y trasladarla a un entorno costumbrista norteamericano. Es decir, Stephen King se plantea, igual que hizo en El Resplandor, trasladando ese ambiente gótico de las casas encantadas de fantasmas a un hotel turístico. Aquí lo que hace es, bueno, ¿qué pasaría si todo ese ambiente de las historias de vampiros lo trasladamos a un pueblo de medio norteamericano, ¿no? Con sus pues, habitantes típicos? El sheriff, la maestra, pues bueno, todos los personajes que el cura, todas las fuerzas vivas del pueblo y todos los personajes habituales, ¿no? ¿Qué pasaría si ahí de repente se instala un vampiro y empieza poco a poco a transformar a todo el pueblo? El misterio de Salem Slot fue objeto de una adaptación en serie de televisión en los años 80 que, bueno, a los niños de la época nos causó auténtico pavor. La serie era terrorífica, dirigida por Tobe Hooper, director de La Matanza de Texas, y estuvo muy bien, aunque hacía varios cambios sobre el libro. Entre ellos transformaba al vampiro protagonista, Barlow, que es un vampiro muy en la línea de vampiro tradicional, y lo convertía en un vampiro como este, que es el que sale aquí en la portada, tipo a Nosferatu, el Nosferatu de Murnau, ¿no? Con esta apariencia más animalesca y monstruosa. Bueno, la serie daba mucho miedo a pesar de esos cambios. Más adelante, en el año, pues eso, creo que 2004, por ahí, se hizo una adaptación más fiel, guionizada por el propio Stephen King, protagonizada por Rob Lowe, por también salía Rutger Hauer, cine vampiro, James Cromwell, que era más fiel, pero a cambio daba menos miedo. Es un poco lo que contabas también con El Resplandor en el anterior top. Daba mucho menos miedo y, sin embargo, la versión dirigida por Tobe Hooper, en la que salían David Soul, James Mason, Bonnie Bedelia, bueno, pues daba mucho más miedo que esta. Es una novela muy buena, donde, pues bueno, tiene esa genial idea de trasladar el vampiro a un ambiente cotidiano, costumbrista, y donde también establece un paralelismo muy interesante entre lo que es el vampirismo y una enfermedad infecciosa que se va extendiendo imparablemente. Con lo cual es inevitable remitirnos también a todo lo que supuso el SIDA en los años 80. Una novela imprescindible para todos los fans de Stephen King y para todos los fans de los vampiros. Y ahora ya entramos en nuestro top 3. Y diréis, bueno, pues si el rey del terror, que es Stephen King, está en el número 4, pues que puede haber. Y Drácula, que la novela final en el puesto número 5, pues que puede haber mejor. Pues bueno, para mí estas son las 3 mejores novelas de vampiros, también por su originalidad. Número 3, El tapiz del vampiro, de Susie McKee Charnas. ¿De acuerdo? Esta es una novela
de vampiros, de una autora no muy conocida, no se ha publicado mucho más, yo no conozco más obras de ella. Eh, Os pongo este libro porque es buenísimo, porque si lo veis, que es posible que lo encontréis todavía, como digo, en ferias del libro de ocasión o de segunda mano, no dudéis en haceros con él. Es una autora que ganó eh, el premio Nebula, que es el premio que conceden los autores de ciencia ficción, ¿vale? A la mejor, pues entre otras cosas, mejor novela y a mejor relato de ciencia ficción del año. Y bueno, este libro no es tanto una novela, sino que es lo que se conoce como un fix-up. ¿Qué es un fix-up? Pues es cuando coges un montón de relatos, ¿de acuerdo? Y los reúnes, los agrupas, dándoles una estructura unitaria de novela. Por ejemplo, es lo que hizo Isaac Asimov con su saga de la Fundación, ¿de acuerdo? Que está en serie también en Apple TV y algunos a lo mejor conocéis. Pues Fundación en un principio eran un conjunto de relatos, teniendo todos un mismo escenario, una fundación en el límite de la galaxia donde se ha reunido todo el conocimiento humano, intentan sobrevivir a la barbarie, y al final Isaac Asimov lo que hizo fue unirlos dándoles forma de libro. Aquí lo mismo. Aquí hubo un relato que se llamó El tapiz del unicornio, que ganó ese premio Nebula que he comentado, que bueno, pues es un relato buenísimo, y el autor siguió escribiendo más relatos con ese mismo protagonista, el protagonista del libro, que es el doctor Weyland, un antropólogo culto, educado, pero que esconde un salvaje depredador, un vampiro, ¿no? En su interior. Y reunido pues luego todos los relatos de ese del doctor Weyland en este libro. Bueno, son 5 relatos o 6 relatos, no son más. ¿Qué es lo interesante de este libro? Pues lo interesante de este libro es ese personaje que establece el doctor Weyland, que pasa de ser un depredador a que en determinado momento su secreto sale a la luz, es destapado como vampiro y a partir de ese momento se convierte en perseguido y en víctima, ¿de acuerdo? Y en un ser acorralado. Y eso hace que toda la narración dé un giro y todo el carácter del personaje también dé un giro muy interesante, que es lo que hace que esta novela sea tan subyugante. Es perseguido por una secta también, es perseguido que quiere, pues eso, atraparlo, convertirlo en su objeto de adoración y además, pues bueno, está en su sangre para adquirir sus poderes, es perseguido por un psiquiatra que está totalmente chalao, bueno, historias muy, muy, muy interesantes y que merecen la pena. El tapiz del vampiro de Susie McKee Charnas, ¿de acuerdo? Si lo veis, haceros con él. Puesto número 2. En el puesto número 2, Sueño del Febre, de George R.R. Martin. Y si a alguno suena ese nombre, George R.R. Martin, estáis en lo cierto. Es nada más y nada menos que el autor de la aclamada Juego de Tronos, de las novelas que dieron lugar a la famosa serie de televisión de HBO, Juego de Tronos, la serie de Canción de Fuego y Hielo, ya sabéis, los Targaryen y la Casa del Dragón, ¿no? Los Targaryen, Daenerys, los Lannister, Tyrion Lannister, bueno, pues todas esas novelas que son de George R. R. Martin, pues bueno, George R. R. Martin es un autor que antes de escribir esa famosa saga también se había prodigado en otros géneros y era un autor muy importante en otros géneros, entre ellos pues un autor muy importante dentro del mundo de la ciencia ficción, donde tiene novelas tan conocidas como por ejemplo, Una canción para Lía, Muerte de la luz o Los viajes de Tuf. Es una novela muy divertida, con una ciencia ficción muy ecologista y que también es un fix-up de relatos como acabamos de comentar, ¿no? Es decir, varios relatos con el mismo personaje que va viajando por la galaxia y que se han reunido en un solo volumen. Pero bueno, aparte de la ciencia ficción, George R. R. Martin y de la fantasía también ha cultivado el género del terror, con relatos muy buenos. Algunos de ellos se han adaptado en serie de televisión, como por ejemplo Los Reyes de la Arena o El Tratamiento del Mono. Son relatos buenísimos y también en novelas como este Sueño del Febre, una novela de vampiros que transcurre también en el profundo sur de los Estados Unidos, en el siglo XIX, a lo largo, y la mayor parte de la trama transcurre en lo que es un vapor de esos que surcaba el Mississippi, ¿de acuerdo? Donde su capitán intenta acabar con un vampiro, su némesis lo va persiguiendo.
Una novela llena también de aventuras muy, muy interesantes, escritas con el estilo tan característico de ese autor. Quiere decir que es una novela que engancha desde el principio hasta el final, que a lo mejor muchos, pues eso, no conocéis. Y esta sí que es fácil de conseguir porque yo tengo esta edición, que es antigua, de Ediciones Acervo, pero ha sido reeditada por Ediciones Gigamesh. ¿De acuerdo? Sueño del Febre, donde febre es una palabra que nos remite a la fiebre del Mississippi, pero también la fiebre que provoca el vampirismo, ¿no? El vampiro, que se va extendiendo a lo largo de ese mundo. Pues bueno, novela muy recomendable, Sueño del Febre para mí, buenísima, por eso merece estar en este top con el número 2. Y para terminar, ya nos queda el number one, el número 1. ¿Cuál será el número 1? Pues para mí, el número 1 de las novelas de vampiros, la novela de vampiros que más me ha gustado, es La fuerza de su mirada, de Tim Powers. Tim Powers es un autor que es el rey, lo que se llama también la corriente de fantasía histórica y también lo que se ha dado de llamar el steampunk, ¿no? Esa especie de novelas de ciencia ficción ambientadas en la época de la maquinaria de vapor, bueno, pues haciendo una especie de visión alternativa de ese siglo XIX. Y sus novelas muchas transcurren, pues eso, en épocas históricas a las cuales él les da un giro introduciendo elementos mágicos y fantásticos. Tim Powers saltó a la fama con una novela maravillosa de la que hablaré en otro vídeo, que se llama Las puertas de Anubis, llena de viajes en el tiempo, al siglo XIX, de poetas románticos, que es un tema que a él le fascina, como ahora veremos, sectas egipcias, saltos y viajes en el tiempo. Bueno, maravillosa. También a lo mejor algunos de vosotros os suena Tim Powers porque es el autor de una novela maravillosa que se titula En costas extrañas. Y si os suena el título es porque esa novela dio lugar a una de las secuelas de Piratas del Caribe, la titulada En mareas misteriosas, que es como se titulaba el libro original de Tim Powers, On Stranger Tides, en mareas extrañas o misteriosas. Lo que pasa es que la película de Piratas del Caribe simplemente cogió la base argumental de la novela de Powers, que era la búsqueda de la fuente de la eterna juventud, pero transformó todo lo demás para adaptarlo a la peculiar idiosincrasia de la saga de Piratas del Caribe, pues con Johnny Depp, etc. Pero es una novela súper entretenida de piratas con barba negra, piratas zombies, bueno, que os recomiendo encarecidamente. Tiene otras novelas, todas son buenísimas. A mí me encanta, es uno de mis autores favoritos de ciencia ficción y está siempre en mi top de fantasía. Las puertas de Anubis está seguro que en mi top 5. Tiene otra novela que es de Clara. Es una novela de espías ambientada en la Guerra Fría, con el muro de Berlín y los espías del este, del Pacto de Varsovia, los rusos con los americanos combatiendo, utilizando ayudas mágicas de genios orientales, de sectas, bueno, maravillosa. Y luego tiene esta La fuerza de su mirada, que es una novela de vampiros ambientada en el siglo XIX, bueno, en el siglo de los poetas románticos ingleses. Los protagonistas son Lord Byron, John Keats, Shelley, la mujer de Shelley, Mary Shelley, todos esos poetas de la época romántica, y Tim Powers lo que hace es preguntarse, bueno, ¿por qué muchos de estos poetas románticos tuvieron esas vidas tan agitadas? ¿Por qué murieron muchos tan jóvenes tan precipitadamente? ¿Por qué muchos sufrieron de esas enfermedades como, por ejemplo, tuberculosis, tan relacionadas con la sangre? ¿Y si todo ello tuviera algo que ver con el vampirismo? Si su inspiración poética tuviera algo que ver con los vampiros. Y a través de eso, pues bueno, genera toda la trama de esta novela donde tenemos un montón de intrigas de viajes a lo largo de toda Europa. Nos habla también de esa famosa reunión en Villa Diodati, a la que ya he mencionado anteriormente. Hay viajes a Italia, a la Italia revolucionaria, ¿de acuerdo? Pues de mediados del siglo XIX, a Venecia, con un montón de aventuras, porque si algo pues, caracteriza a Tim Powers son las aventuras endiabladamente enrevesadas. Pues aquí vais a tener aventuras por un tubo. Una novela muy original, en la cual también introduce elementos de diversas mitologías, ¿no? Sobre todo de la mitología bíblica, porque relaciona a los vampiros con el mito de Lilith, esa primera mujer que hubo antes de Eva, y con el mito también de los Nefilim, esos ángeles caídos que Dios mandó a la tierra y tuvieron vástagos con los seres humanos. Y bueno, pues es un poco el origen de los vampiros. Una novela maravillosa, a mí me encanta.
Esta también ha sido reeditada por Ediciones Gigamesh, esta es edición de Círculo de Lectores, pero ha sido reeditada por Gigamesh e incluso hace poco se editó una segunda parte que yo todavía no he tenido tiempo de leer, se titula Ocultamente las tumbas, en donde pues transcurre un poquito más adelante y los protagonistas no son los poetas románticos ingleses, sino los poetas y pintores pre-rafaelitas, ¿no? Siempre buscando esa conexión entre el vampirismo y el arte. Bueno, novela súper original, para mí la mejor novela de vampiros que se ha escrito. En mi top número 1. Y con esto, pues finaliza este recorrido por las novelas de vampiros, que espero que os haya gustado. Hola, perdón por interrumpir este vídeo, por interrumpirme a mí mismo, pero ya sé lo que debéis estar pensando muchos o diciéndoos, y es ¿cómo es posible que en este top 10 de novelas de vampiros no esté la maravillosa novela de Richard Matheson, Madison, como queráis llamarlo, Soy Leyenda, una de las más grandes y estupendas novelas de vampiros? Pues bueno, tiene una explicación muy sencilla, y es que se me ha olvidado, lo siento, se me ha olvidado completamente, y eso es porque esta novela la tengo también en mi biblioteca, efectivamente la he leído muchas veces, pero la tengo con los libros de ciencia ficción, porque es lo que es en realidad una novela de ciencia ficción, pero también es una novela de vampiros y como tal tendría que haber aparecido en este top. Y no solamente tendría que haber aparecido en este top, sino que tendría que haber aparecido en un puesto muy elevado, pues para mí es de las mejores. Probablemente la hubiera colocado en el número 2 de este top de novelas de vampiros, lo cual evidentemente me habría obligado a correr todas las demás novelas que aparecen en este top, y Anne Rice, con su Lestat de vampiros, se hubiera quedado fuera. Una lástima, lo sentimos, Anne Rice, pero así son las cosas. Pero bueno, se me ha olvidado ponerla, y como no hay mal que por bien no venga, pues bueno, eso me va a dar la oportunidad de corregir este lamentable error, haciendo un vídeo que os prometo que voy a hacer sobre la obra de este autor tan interesante, sobre Richard Matheson, que aparte de Soy Leyenda tiene otras novelas muy interesantes, como La leyenda de la mansión del infierno, El increíble hombre menguante, En algún lugar del tiempo. Bueno, varias de las que os prometo que voy a hablar en ese vídeo que voy a hacer, y que os prometo que voy a hacer. Y sin más, bueno, pues dichas estas disculpas, dicho que era Soy Leyenda, gran novela de vampiros, tendría que aparecer este top, me retiro y me vuelvo a ceder la palabra a mí mismo para despedir el vídeo. Hasta pronto. Y que os anime a buscarlas y leerlas. Por mi parte, nada más. Gracias por seguirme hasta aquí y escucharme, y nos vemos en nuevos vídeos hablando bien de libros o bien de cine o de cómics, que también es un tema que en algún momento quiero tratar. Nada más por mi parte, y como siempre digo, larga vida y prosperidad. Nos vemos en Freaky Trek.